Yo soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Sociología Jurídica del programa de doctorado en Ciencias Jurídicas. Voy a hacer pues una breve presentación eh, y posteriormente entraremos a explicar lo que es la planificación y posteriormente pues a ir desarrollando la unidad 1 el día de hoy. Bueno, soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira hace 22 años. Soy especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia. Soy especialista en Derechos Humanos de la Universidad Libre de Colombia. Soy especialista técnica en Criminología y Criminalística del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Soy magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales, también del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. Bueno, mi trayectoria profesional, prácticamente desde que me gradué de abogado en el 2001, comencé en funciones en el Poder Judicial. Fui asistente, secretaria y luego pues llegué a ser juez. Desde el 2008 hasta el 2020 estuve pues prácticamente 20 años en el sistema de administración de justicia venezolano. Ocupé el cargo, el último cargo que ocupé fue, bueno, juez de primera instancia en funciones de ejecución del sistema de responsabilidad penal de adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. También fui juez temporal de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Renuncié en el 2020 por razones netamente personales, por seguir pues otra de mis pasiones como es la academia, dando clases. Soy escritora, ponente, tengo un libro que acabé de publicar ahorita en marzo de este año, producto de mi tesis doctoral. Y bueno, pues agradecida al Poder Judicial por el tiempo que estuve allí. De hecho, pues las clases que inicié en el 2005, porque mi trayectoria pues como docente ha sido desde el 2005, me abrió las puertas la Universidad Bolivariana de Venezuela en el 2005. Posteriormente pues bueno, diversas universidades como la Fermín Toro, la Escuela Nacional de la Magistratura. También pues estuve en la Universidad Católica del Táchira, y hoy en día pues estoy prácticamente 100% con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Em, Como indiqué, pues agradecí a mi Poder Judicial porque eso me permitió pues tener la experiencia necesaria de una u otra forma pues para dar clases y poder asesorar. En mi fuerte pues es los derechos humanos y el derecho penal netamente, porque pues estuve todos esos 20 años en la parte penal, bueno, en este caso del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Eso es brevemente pues lo que he hecho en mi vida. Sigo escribiendo, sigo dando clases. Por los momentos pues no estoy en el país, estoy fuera. Sin embargo pues, o sea, sigo apegada a mi Venezuela, y a las clases, que es lo que me gusta. En cualquier momento pues regreso, estoy de vacaciones y estamos pues aquí para socializar un poco lo que es la hermosa materia de sociología jurídica. La planificación pues ya se encuentra dentro del aula virtual. Van a ser evaluadas esta unidad curricular a través de 3 compromisos académicos pues por parte de ustedes. Estos 3 compromisos académicos, el primero pues es un mapa conceptual sobre lo que es la historia de la sociología y la sociología jurídica, una línea de tiempo con sus precursores, su metodología. Lógicamente que como estamos a nivel doctoral, el mapa conceptual pues debe reunir los requisitos de una estructura de un mapa conceptual. El más básico es que el tema principal va en el centro y los temas secundarios giran alrededor de él como las agujas del reloj. Sin embargo, pues hay diferentes tipos de mapas conceptuales, pues cualquiera que reúna los requisitos de un mapa conceptual, teniendo en cuenta que debe girar los temas secundarios o los temas sí, y siguientes, posterior al tema central, y que deben ir conectados tanto con palabras como con flechas direccionales, yo no tengo problema en la libertad que ustedes tengan en la estructura, siempre y cuando, vuelvo y les repito, que reúna pues la estructura de un mapa conceptual. Igualmente, pues los mapas conceptuales tienen que ir referenciados de dónde se extrajeron la información que los llevó a realizar ese mapa conceptual.
Y no importa que en una cuartilla no lo puedan culminar, sino pueden hacer 2 o 3 mapas conceptuales en 2 o 3 cuartillas, máximo 3 cuartillas, el mapa conceptual. Eso tiene una ponderación pues del 25%. En el plan de evaluación tiene una fecha límite. La fecha límite para la entrega del plan de evaluación es la próxima semana. Sin embargo, como estamos también a nivel doctoral y pues los fundamentos o las bases del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado es la línea de la filantropía, andragogía afectiva y demás, pues yo abro el tiempo desde hoy hasta el 19 de agosto. Si bien es cierto, van a tener unas fechas para la presentación de las actividades, estas fechas es a los fines que a ustedes no se les acumule, teniendo en cuenta que el aula virtual está abierta todo el mes prácticamente, desde el día de hoy hasta el 19 de agosto, sí, o 23:59 horas, 11:59 horas de la noche. Tienen la oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que si la próxima semana ustedes no han hecho un mapa conceptual por diversos motivos, porque yo entiendo que no solamente estudian, sino tienen diversas ocupaciones, pues saben que está abierto hasta el 19 de agosto. Si llegaran a necesitar un día, cuando mucho, 2 días más posterior al 19 de agosto, pues en el plan de evaluación se encuentra mi número telefónico. Con gusto ustedes me comunican que necesitan una extensión y pues yo les habilito el aula virtual máximo por 2 días más, porque pues ya el tercer día yo tengo que terminar de corregir y entregar las calificaciones a más tardar el 25 de agosto en la universidad. Entonces, pero es cuestión de comunicación entre pues, participantes, mis colegas y yo, para saber si necesitan algún tipo de extensión o prórroga en el tiempo. Eso con respecto al mapa conceptual. También pues hay un ensayo académico que vamos a evaluar allí la unidad 2 y la 3. En ese ensayo académico también tiene una ponderación del 25%. Los ensayos académicos a nivel doctoral pues deben tener su resumen en inglés, sus abstracts, sus palabras claves. Él debe reunir pues también los requisitos de un ensayo. Introducción, contenido y conclusión. Lógicamente que los ensayos no llevan títulos ni subtítulos. La introducción, contenido y conclusión debe ir inmersos en el contexto, que quiere decir que en el momento que el lector esté revisando o observando ese ensayo, se dé cuenta que lo primero es la introducción, posteriormente viene el grueso del tema y posterior la conclusión, lógicamente integrando el resumen tanto en español como en inglés con sus palabras claves. Igualmente, pues los ensayos son producto de reflexión propia, no pueden ser copias y pegues de la web. Si van a hacer uso de alguna frase, palabras o párrafos de otros autores, pues también tienen que realizarlo conforme a las normas APA, realizando las diferentes citas al final de la cuartilla. Igualmente, pues tienen que tener las referencias bibliográficas del ensayo. El ensayo debe tener pues un máximo de 7, 15, no estoy muy segura ahorita, pero bueno, en el plan de evaluación yo coloqué el número mínimo de cuartillas y el número máximo de cuartillas. Pues tratar en la medida de sus posibilidades, pues cumplir con esos requerimientos también, del mínimo hasta el máximo, ¿no? No pasarse de allí y tampoco ser menos de allí, pues para eso existe un lineamiento. También tienen una fecha de presentación, pero pues ya saben que tienen abierto hasta el 19 de agosto. Y la unidad 4 y 5 esta va a ser evaluada a través de una exposición virtual. La exposición virtual también pues tiene un tiempo de 3 a 7 minutos. Esta exposición virtual ustedes se graban por cualquier medio tecnológico que desean, suben a través del canal privado de YouTube el video y en el aula virtual lo que me van a colocar es el enlace del video. Solamente pues lo puedo ver yo o las personas que ustedes quieran observar el video. Solamente van a colocar allí el enlace. Tiene que ser pues un tiempo máximo, yo coloqué máximo 7, pero bueno, ustedes pudieran hasta 10, para que no se les complique mucho en el momento de subir el video a YouTube por el peso, los megabytes y demás. Entonces, en esa ponderación es algo sencillo
En la exposición virtual, pues, ¿qué es lo que voy a observar o estimar? Pues manejo de contenido, un poquito de oratoria, presentación. Ustedes pueden hacer uso de cualquier alternativa si quieren ir disertando y colocar láminas de PowerPoint y en el video, como ustedes quieran. Pero sí quiero verlos. Y soy enfática en esto porque pues a veces me he encontrado con videos que consiguen de esa misma materia o de ese mismo tema, pero no son de ustedes. Entonces los colocan como si fueran suyos. Lógicamente que ahí van a aplazar. Puede ser la materia o puede ser esa actividad como tal, porque es un video personal, para eso es una exposición virtual del disertante, del participante. Ese es el que tiene pues más ponderación, una ponderación del 50%. Bueno, doctora, así las cosas, vamos a hablar un poquito ya de la materia porque el tiempo se vuela, son las 8:29. Ya estando pues estimado el plan de evaluación, la presentación, vamos a hablar un poquito de la historia de la historia de la sociología entendida pues como disciplina académica, comenzó pues en la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, perdón. Esto no obstante no significaba que no existieran autores anteriores pues que trataran de explicar cómo funcionaba la sociedad, teniendo en cuenta pues diversos factores interrelacionados. Porque recuerde que bueno, una de las premisas fundamentales de que hablamos es que el hombre es un ser social por naturaleza. Y la sociología pues estudia ese comportamiento de una u otra forma del hombre en sociedad, de sus interrelaciones con el mundo, con la comunidad donde vive. La sociología pues es una ciencia cuyo objeto de estudio son la sociedad y los grupos que la componen. Y esos grupos que la componen son personas, somos individuos. Igualmente pues también observa cómo ese es ese comportamiento de los individuos en relación con los demás y en el contexto que viven. Por eso esa interrelación tiene que ser o se trataría o debería ser armónica y pacífica, bajo pues estándares empáticos de comprender a la otra persona que está alrededor de nosotros. Por ello, pues necesita los datos que aportan lógicamente otras ciencias sociales como la historia, la política, inclusive la estadística y la economía, ¿no? Es por ello que a finales del siglo XVIII Es por ello que a finales del siglo XVIII, con las revoluciones antes mencionadas, y sobre todo pues la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, Europa y los Estados Unidos pues vivieron una gran transformación en cuanto a lo que es el origen o históricamente o la parte ya de evolución de la sociología. La aparición pues de nuevas clases sociales y los conflictos entre ellas pues llevaron a ciertos pensadores y a los estudiosos no solamente en el ámbito de lo social, sino en diversas materias como la política, a buscar métodos científicos que permitieran comprender de una u otra forma esa realidad. ¿Cuál realidad? La realidad social, que esa realidad pues emergente que estaba en boga y que producto de las revoluciones pues a veces no se entendía, ¿no? O no se comprendía el comportamiento del ser humano. A partir después de ese momento, la disciplina se desarrolló de manera muy rápida. Pensadores como Durkheim, Marx, Comte, Weber, fueron algunos de los pioneros de esta ciencia. De igual forma, pues aparecen escuelas como la de Chicago y la de Frankfurt con postulados diferentes. Igualmente, pues el origen de la sociología, pues parte de todo ese pensamiento de los estudiosos, de las personas que quieren entrar más a ese mundo e investigan y aparte de su investigación, pues lógicamente hacen procesos empíricos y a través de esos procesos empíricos pues los proyectan y los materializan su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de ver el mundo bajo otra perspectiva. Por eso, pues, hay diversos estudios del origen de la sociología, no hay un término no, o un origen que digamos, sí, de aquí partió. Se presume que efectivamente el origen como tal, o el estudio de la sociología, pues parte de las revoluciones.
Igualmente, pues en la antigua Grecia se veían o se hacían estudios de la sociología con los filósofos que hoy en día conocemos, ¿no? Como Platón, Aristóteles y demás, que pues ellos también a través de su dialéctica y a través de sus discursos, pues hablaban de lo que era el hombre como ser social por naturaleza. Sus precursores pues habían señalado que el estudio de las personas como tal y su relación con la sociedad pues parte, es otro postulado de la antigua Grecia y que algunos pues dicen que los pioneros como tal de la sociología no es Emily Durkheim, no es Max Weber, no fue la Revolución Francesa, sino fueron otros que parten de la antigua Grecia o de esa etapa como Platón, como Heródoto, que pues empezaron a estudiar el hombre y su comportamiento en la sociedad. Más adelante, pues durante la Edad Media, también pues pueden encontrarse algunos pioneros o precursores de la sociología, como San Agustín o Santo Tomás de Aquino. En fin, pues bueno, hay cantidad de precursores y pioneros de la sociología y que se pueden de una otra manera pues tratar de establecer o de dividir con base a una línea de tiempo. Se sabe pues que desde que prácticamente el hombre, desde su época primitiva, siempre ha necesitado buscar la forma de socializarse. No se ha visto una forma sola o independiente totalmente para poder conseguir sus objetivos en la sociedad. El hombre como tal pues trata de agruparse pues para poder procrear, para poder inclusive tener más alimentos, comida, bebidas y demás. En esa época, pues también parte o entra dentro de la línea de los precursores Maquiavelo, con sus estudios sobre la política, también es considerado como precursor de la sociología. Y fuera de Europa, las obras más cercanas de los estudios sociológicos pues fueron realizados también por filósofos asiáticos como Confucio y por algunos autores musulmanes, quienes, entre ellos Aldún, que vivió entre el 1300 y 1400 y se debe a la creación de conceptos como lo que es conflicto social, que hoy es un término que se utiliza mucho en sociología. Posteriormente, en la Ilustración, que se colocó por encima pues, a las doctrinas religiosas, trajo consigo pues, un mayor estudio de esos individuos, de nosotros como miembros de la sociedad. Muchos pensadores en ese momento de la Ilustración emergieron como Voltaire y Montesquieu y pues también escribieron sobre diversas posiciones o instituciones en cuanto a la sociología, estableciendo pues las diferencias entre sus instituciones sociales, instituciones políticas, instituciones religiosas. Ya es una época de la Ilustración como de tipo más investigativo y más hacia la línea del conocimiento. Los orígenes como tal, ahí vuelvo a reanudar la parte de la Revolución Francesa en 1789, pues prácticamente la mayoría de los autores se ciñe a que la sociología como tal o su origen especial parte de la Revolución Francesa. Aunque todavía pues siguen existiendo discrepancias, muchos expertos como un francés, fue el francés Emmanuel Joseph, que dice que pues lógicamente no es necesaria la revolución o para pautar es el origen de la sociología, sino que pues parte de la idea de que también emerge de la antigua de la Grecia con el discurso de Platón, de Aristóteles, de Heródoto. En ese momento, después de 789, surge más o menos en el 1830-35 las obras de Augusto Comte. Y la obra de Comte recogió buena parte de las ideas expresadas por los filósofos de la Ilustración, especialmente lo que hablaba Rousseau del contrato social. El autor francés intentó unificar todos esos estudios sobre la humanidad utilizando las ciencias sociales. Para él, los seres humanos habían pasado por varias etapas históricas y pensaba que si era posible comprender ese progreso, se podrían evitar cualquier circunstancia que aquejara a la sociedad. Era una forma de pues, entender al ser humano en su comportamiento y más en su comportamiento pues revolucionario para esa época, ¿no?
Comte pues es considerado por mucho uno de los padres de la sociología. El propio autor afirmó que se trataba de una ciencia en obra en el curso de la filosofía positiva y después explicó cuáles deberían ser sus propósitos principales de la sociología en su libro Una vista general del positivismo. Otro autor que también es llamado padre de la sociología fue Émile Durkheim. Este francés fue quien definió cómo debían realizarse las investigaciones sociológicas en su obra Las reglas del método sociológico en 1895. Una de esas reglas más importantes rezaba que todo hecho social se explica mediante otro hecho social, lo que implicaba que todos los hechos sociales deberían estudiarse como si fueran objeto. Un ejemplo de ese método que Durkheim propugnaba fue el libro El suicidio en 1897. Para el autor, quitarse la vida podría parecer en un principio un acto individual, pero en realidad está causado por varias causas sociales. Por eso lo llama como objeto social y no objeto individual. Otra de sus obras más famosas, La división del trabajo, que fue en 1893, analizaba la división social y llegaba a la conclusión que era debida a ciertos hechos sociales que obligaban al individuo a esa división. Se trataba de un estudio muy relacionado con el contexto de la revolución industrial, donde pues, van emergiendo las diferentes clases sociales que inclusive pues, hoy en día existen. La revolución industrial pues representó una transformación que fue mucho más allá de la economía. La sociedad pues cambió totalmente con la aparición de nuevas clases sociales enfrentadas entre sí, mientras que la burguesía industrial y la oligarquía obtenían grandes beneficios, los obreros vivían con sueldos precarios y sin apenas derechos. Pronto se popularizaron ideologías que buscaban mejorar la situación de los trabajadores como el socialismo. Surge así pues la obra de Marx con su estudio de la época, que incluye pues muchos aspectos que la emparentaban con la sociología, junto con el mencionado padre o otro de los padres de la sociología, Émile Durkheim, Max Weber y el ideólogo George Simmel, que explicaban pues los cambios de esa sociedad, así como las implicaciones que afectaban o que producían esos cambios. Luego ya como disciplina académica, pues no fue sencilla, o sea, había discusión en cuanto a si la sociología era una ciencia o si la sociología pues era una disciplina. Fue Durkheim quien fundó el primer departamento de esta materia en Europa, concretamente en la Universidad de Burdeos en el año 1895. Y bueno, pues con un curso denominado Sociología solamente en los Estados Unidos, pues se abrió paso a lo que es la ciencia social de sociología como tal. Y en 1890, pues la Universidad de Kansas inició también un curso llamado Sociología dedicado a esa materia, a esa ciencia social. Ya en el siglo XX, la Universidad de Chicago pues cobró un protagonismo especial en el estudio de la sociología también. Los sociólogos estadounidenses más importantes salieron de ese centro y hasta un tercio de los estudiantes de posgrado pues elegían sus aulas porque era tan llamativa esa materia y tan novedosa pues que tenía auge, tenía mucha oferta estudiantil y mucha oferta de profesores. Uno de los aspectos pues, más destacados de esta universidad fue su apuesta por los campos de trabajo, por la cantidad tanto de docentes como estudiantes queriendo aprender sobre esa ciencia social que es la sociología. De esta forma, pues dejaron bastante de lado la teoría como tal, sino se fueron un poco más a la práctica y salieron a estudiar a la sociedad, ese comportamiento del hombre en la sociedad. En los primeros momentos, pues el estudio trajo pues problemas sociales como todo por los cambios. Todo cambio social pues impacta en la misma sociedad, en la misma comunidad y pues lógicamente hubo un poco de resistencia. Uno de los motivos pues de prestar menos importancia a esa teoría fue el revuelo que habían levantado pues los trabajos de Weber y Marx. Esto llevó pues a los responsables de la Universidad pues de Chicago a centrarse en los derechos de las minorías, así como descubrir pues la relación propiamente entre la sociedad y los individuos, ya además desde un plano de aula, no tanto un plano práctico, sino desde un plano de aula.
Posteriormente en Alemania estaba convirtiéndose en el país europeo más importante en el ámbito del estudio de la disciplina. Fue desarrollándose pues de manera, se podría decir que simultánea con la Universidad de Chicago, y para muchos pues el fundador hoy en día de la sociología moderna. Creó pues en un departamento como tal dedicado al estudio de la sociología en la Universidad de Múnich, y pues empezaron a desarrollar ideas como la sociología antipositivista. Como le indiqué, pues doctor, o sea, a medida que fue evolucionando, todos los estudios o las personas dedicadas al estudio y más de la sociología, pues crearon o idearon sus propias formas de pensar y las exteriorizaron a través de diversas instituciones. Igualmente, pues la Universidad de Frankfurt se fundó el Instituto para la Investigación Social, que fue el germen de la futura Escuela de Frankfurt, y su línea de pensamiento se denominó psicología crítica, que tuvo pues un papel importante tras la Segunda Guerra Mundial. Gracias a los trabajos desarrollados, los miembros de la Escuela de Frankfurt se hicieron pues conocidos, y entre sus aportaciones destacó el desarrollo de nuevas perspectivas, incluyendo las teorías de Marx, las de Weber y las de Freud. La llegada pues de los nazis también pues provocó a los sociólogos alemanes que debieran pues escapar del país. El destino elegido por la mayoría, como usted lo sabe, fue Estados Unidos, donde colaboraron en impulsar esta disciplina ciencia social, que es la sociología. Ahora bien, pues en la primera mitad del siglo XX, el exilio forzoso de los estudiosos europeos, pues posterior a la Segunda Guerra Mundial, convirtió a los Estados Unidos en el centro de los estudios sociológicos. Y fue allí, tanto donde la sociología centrada en la evolución social como preocupada por la relación de los individuos, fueron evolucionando hasta alcanzar entidad propia. En los años 30 del siglo XX, Talcott Parsons desarrolló la llamada teoría de la acción, que combinaba las dos vertientes sociológicas nombradas anteriormente. Algo después se comenzó a estudiar la fenomenología social, y luego convertida pues en lo que hoy día también conocemos como el construccionismo social. Esto abrió paso un poco a lo que es la politización de la disciplina. Igualmente, pues volvieron a emerger ciertos postulados y a catalogar si la sociología era ciencia o si la sociología era disciplina. Ya durante las décadas que separaron a las dos guerras mundiales, el estudio de la sociología se vio afectado por los gobiernos pues totalitarios. Todos ellos buscaban controlar la materia políticamente para que sus conclusiones favorecieran su estancia en el poder. En la Unión Soviética la sociología fue controlada por el poder hasta acabar prácticamente por desaparecer. En China, por su parte, fue prohibida en 1952 al ser considerada como una pseudociencia burguesa. Al mismo tiempo, las universidades más conservadoras del mundo occidental pues también trataron de socavar los cimientos de la materia. Uno de los motivos fue que consideraban que sus conclusiones solían tener pues cierta tendencia política, pero pues lógicamente esto se debía a la forma en cómo era disertada o en su momento de exponer los discursos, a qué línea se llevaba, si lógicamente era interpretada a favor de izquierda o derecha. Trataban pues de una otra manera manipular lo que era el conocimiento propio de la sociología. Luego, en los años 70 del siglo XX, pues apareció una nueva corriente dentro de la disciplina, que fue el posmodernismo. Esta, además pues de basarse en lo que era la ciencia social como tal, introdujo elementos como el estructuralismo y la fenomenología en la parte de estudios sociológicos, netamente. Esta corriente, pues bueno, fue de algunos expertos. Hubo también pensadores que se opusieron a esa corriente de la fenomenología, y en el siglo XXI, con el uso de las nuevas tecnologías, hoy en día puede decirse que se está protagonizando. Cada día la sociología pues cobra más autoría o más vida, ¿no? Es una nueva pues revolución social, es una nueva
forma de ver la vida, es una nueva forma de ver, inclusive la interacción del hombre con la sociedad, y más con la era de la globalización y la incorporación de la tecnología, como lo hablábamos anteriormente. O sea, estos espacios pues nos permiten trascender fronteras. No tenemos pues en ese momento fronteras que bloqueen nuestro pensamiento, sino nuestro pensamiento trasciende, y al trascender el pensamiento pues lógicamente es un globo de conocimientos donde se deben respetar ideas, lógicamente bajo el margen de ese respeto, de tolerancia y empatía que debemos tener. Otro pues, factor importante han sido pues, las crisis económicas que han tenido pues, diversos países, y que lógicamente pues, esto ha ayudado a los sociólogos a tratar de entender un poco más el mundo y los seres que lo rodean. Con esa parte pues, de la historia y de la evolución de la sociología general, pues emerge también lo que es la sociología propiamente jurídica, que el estudio de la sociología jurídica parte del estudio de la sociología general. Por eso la sociología general es una ciencia social, pero la sociología jurídica es la disciplina científica de esa ciencia social. Es una ramificación de la sociología general. Y tenemos que el objeto de la sociología es el estudio, pues como ya lo indiqué, el de la relación entre el individuo como ser con una personalidad única, irrepetible, universalmente, y la sociedad en la cual se encuentra ubicado. Pero en cuanto a la sociología jurídica, en lo general, estudia la relación del derecho y la sociedad, valorando la eficacia y eficiencia del primero conforme a parámetros previamente establecidos. Ahí ya entra la regulación del derecho al campo de la sociedad. Por eso hablamos de la sociología jurídica como disciplina científica que estudia el comportamiento del ser humano o del hombre en la sociedad bajo parámetros del derecho, su regulación netamente y su relación del derecho con la sociedad. Entonces sería también una triangulación: hombre, sociedad y derecho. ¿Cómo sería ese comportamiento bajo los estándares de regulación, inclusive social, formal y social informal, que son los llamados controles que cada estado, cada país, que necesariamente de manera universal, porque la sociología es universal, pues tenemos? Llámese esos controles como mecanismos de regulación de comportamiento, tanto por el Estado como por las personas que están cerca del individuo, que sería el control social informal. Uno de ellos, y principalmente, sería la familia como controlador social informal. Sin embargo, como objeto y ciencia y método, pues empieza también propiamente con Augusto Comte y Durkheim, siendo la sociología un producto intelectual típico de la mentalidad positivista. La sociología jurídica examina la influencia de los factores sociales sobre el derecho y las incidencias de este último en la sociedad, o sea, los elementos de interdependencia entre el social o entre lo social y lo jurídico, realizando una lectura pues del sistema jurídico. En otras palabras, la sociología jurídica examina las causas sociales, ¿verdad? Y los efectos sociales de las normas jurídicas sobre ese individuo. ¿Cómo le afectan esas normas jurídicas ejerciendo el control social formal al individuo? ¿Y cuál es su comportamiento en el momento que el derecho o que el Estado regula el comportamiento del ser humano? El objeto de análisis, pues, es la realidad jurídica en la tentativa de responder a tres cuestiones fundamentales. Estas tres preguntas, pues, surgen igualmente de los estudios que hicieron tanto los sociólogos generales como los sociólogos jurídicos, tratando de establecer si efectivamente, pues, esa realidad jurídica se podía enmarcar bajo tres preguntas principales. La primera de ellas: ¿por qué se crea una norma o un sistema jurídico entero? ¿Cuáles serían las consecuencias del derecho en la vida social? ¿Y cuáles son las causas sociales de la decadencia del derecho, que se manifiesta a través del desuso y la evolución de ciertas normas e incluso a través de la extinción de determinados sistemas jurídicos?
Entonces, ¿por qué se crea una norma o un sistema? ¿Cuáles serían las consecuencias del derecho en la vida social? ¿Y cuáles son las causas sociales de la decadencia del derecho o del desuso de esas normas? Esos estudiosos pues también dijeron que el derecho solo existe en virtud de la sociedad, por lo que se puede establecer que todo fenómeno jurídico es esencial un fenómeno social. Igualmente, o sea, desde las épocas primitivas observamos que el hombre necesita ser regulado, inclusive el mismo hombre ha instaurado sus propias normas de convivencia, y esas normas de convivencia no es más sino que el derecho haciendo brecha o va abriéndose paso dentro del comportamiento del ser humano. En tal sentido, pues se hace difícil establecer un punto de partida inicial en lo que respecta a la sociología jurídica. Sin embargo, propiamente se sitúa en el siglo XX. Pero antes del siglo XX, ¿qué era la sociología jurídica? Bueno, diferentes autores dicen que antes del siglo XX la sociología jurídica solamente eran aportaciones que datan quizás de los historiadores, de los viajeros, de los curiosos investigadores relacionados con la cultura de la época. Entre ellos, pues se puede mencionar otra vez a Heródoto, Plutarco, Tácito de Germania, entre otros. Es importante destacar que cuando se requiere queremos ver las raíces de la sociología jurídica de la antigüedad, se evocan más las teorías o la parte teórica que las prácticas. Se piensa en un primer orden también en ese momento que hable de la sociología jurídica como tal a Aristóteles como el primer representante de la sociología jurídica. Posteriormente, en los tiempos modernos, ejercen una función crítica con respecto al derecho positivo, formando parte de la naturaleza de la sociología jurídica. Atendiendo así a lo presentado por este filósofo, la Edad Media pues no ejerció pues mucha influencia en la sociología jurídica, ya que esta principalmente parecería encontrarse como parte de la filosofía del derecho. Vuelve otra vez a existir esas discusiones. Si la sociología jurídica entonces parte de lo que es la sociología general como ciencia social o parte de las otras ciencias como la filosofía o la filosofía del derecho. También pues intervienen muchos investigadores y en eso está el escepticismo de Montaigne sobre la justicia de los hombres y la integración del escepticismo integrado para la demostración de la justicia divina. O sea, hace comparaciones, ya entramos allí pues a lo que es el ámbito de la religión o de las ideas, de diversos contextos que existen entre el hombre, sociedad, derecho y religión, y pues lógicamente pues ahí interviene nuevamente Montesquieu con el espíritu de las leyes. Y en ese espíritu de las leyes, que fue más o menos en 1748, 45, 48, ocupa en la historia de la sociología jurídica un lugar sin precedente, estableciéndose más que como una obra precursora, una obra fundadora de la sociología jurídica como disciplina. Este espíritu pues consiste en las diversas relaciones que las leyes pueden tener con diversas cosas y se fundamenta en una doble exigencia, justicia y libertad simultáneamente. Justicia bajo los parámetros de la conceptualización que ha emergido de derecho de dar a cada quien lo suyo y la libertad del hombre de poder desenvolverse en la sociedad de manera pues extensiva, sin ataduras, libre de, más de ser libre corporal, libre de pensamiento. Es preciso acentuar pues que en esa esencia de la obra, del espíritu de las leyes, en sí misma la sociología jurídica puede concebirse como ciencia. Sin embargo, pues no es una ciencia, sino es una disciplina. La esencia de esta obra se encuentra en dos rasgos, lo que fue las llamadas teorías del relativismo y el determinismo. El relativismo a nivel de la observación pues postula la esencia de la variabilidad, o sea, el tiempo y la forma del derecho. El derecho pues en ese momento de la relatividad y lógicamente hoy en día es así, evoluciona, inclusive se concreta de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Por eso hoy en día
ejercen, o sea, o emergen diferentes leyes en todas las materias. No tenemos una sola ley que data, supongamos, del siglo pasado como tal, o sea, van inclusive haciendo modificaciones de esas leyes o creando nuevas leyes de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Por eso el derecho es relativo, hay una variabilidad en cuanto al tiempo y su forma. Igualmente, pues aparece la teoría del determinismo, que consiste en poner a las leyes con relación o poner las leyes en un estatus superior con relación a otros hechos. Utiliza pues el método estructural para comprender los elementos del derecho. En ese momento pues hace su aparición Voltaire, que era una figura entre los principales representantes de la sociología general, de gran influencia en la formación del espíritu francés. Los aportes de Voltaire residen en sus ideales de la sociedad, el derecho natural y el código civil, a saber, pues su teoría sobre la necesidad de una reforma profunda de la sociedad que asegure la libertad y la bienestar del pueblo. Si bien es cierto, la mayoría de estos filósofos, estudiosos de lo que es la sociología, pues trataban de buscar siempre la bienestar de la sociedad, o sea, entender al ser humano y tratar de que ese entendimiento trascendiera al bienestar de la comunidad, de su pueblo, de todo lo que lo rodeaba. No necesariamente un bienestar individual, sino un bienestar colectivo. Por eso es un comportamiento, se pudiera llamar colectivo. Bajo una evaluación o un estudio de masas, pues trataban de comprender a ese hombre individual bajo un esquema social, pero atendiendo a comprenderlo para un fin del pueblo, para un bienestar del pueblo. Igualmente, pues Voltaire dice que en su teoría o también implementa lo que es la creación del sistema parlamentario que limite los poderes del rey, o sea, que no solamente fuera una sola persona que tuviera el poder o todos sus poderes concentrados. Creó pues en ese mismo parte de sus teorías el establecimiento de un sistema de impuestos racional que no arruinara a la gente, la liberación de la economía, que se reconociera el trabajo bien hecho, lógicamente, por esa misma línea del bienestar del pueblo. Y de esta forma, también pues en esa época surge el Augusto Comte, considerado, ya como lo indiqué arriba, anteriormente, el padre de la sociología general, que no formaba parte de sus planes pues la creación de otras ramas especiales de esta ciencia, como la sociología jurídica, pero sus aportes debían ser aprovechados también de manera especial por las ramas o por lo que es la disciplina de la sociología jurídica. Su observación sobre el derecho se consideraba pues doblemente sociológica por el método legislativo, ya que él consideraba que las leyes deben ser siempre de la experiencia y no de los conceptos a priori, bajo la base de la necesidad de la sociedad. Las leyes se crean por necesidad de la sociedad y de acuerdo a la evolución que ha tenido la sociedad, y también por el fondo de la doctrina. Igualmente, atendiendo a esa evolución de la sociedad, igualmente debería de existir el método legislativo bajo un piso ya asegurado o adoctrinado de una u otra manera por todas las investigaciones que anteriormente fueron avistadas y recabadas. Igualmente, pues sí, le siguió Lepley como otro investigador en esa área de la sociología jurídica, que fue un creador de la escuela de pensamiento y su acción fue dirigida por la reforma social, que tuvo un gran número también pues, de seguidores y fue de profunda influencia, se pudiera decir así, en la sociedad francesa en la segunda mitad del siglo XIX. Sus aportes radican pues netamente en lo que ya es la investigación social basada en la observación y debe ser considerado pues también como creadores de la sociología como ciencia. En su pensamiento pues es económico y a su vez institucionalista, estudió las instituciones que garantizaban y promovían la paz social
entre ellas pues la familia, las creencias religiosas, las relaciones de trabajo, trabajador, empleado, a las que consideraba pues claves para que pudiera haber un crecimiento de esa actividad económica. Su sociología o su forma de pensar recayó netamente sobre las instituciones, la familia, las sucesiones, el testamento, que pertenecen al campo pues del derecho civil. Y pues aparecen en su obra tres aspectos importantes como fue el método, que esencialmente el método de la investigación era monográfica, basado ya en la doctrina anteriormente investigada, la doctrina pues, que reaccionaba con las políticas liberales del Código de Napoleón, y la influencia de este filósofo Le Play pues, fue la escuela de la reforma social, y sus ideas ejercen una influencia, se pudiera decir, un poco difusa, pero en Francia. De la misma manera, pues en cuanto a la parte de la sociología jurídica, también pues emergió la doctrina jurídica alemana del siglo XIX, que se hace destacable con su principal tesis de la resonancia sociológica, que el derecho no nace de la voluntad occidental y arbitraria del soberano, sino que es producto de un desarrollo anónimo y espontáneo del seno de la nación. Y esto, pues, su principal exponente fue Carlos de Sabin, con esa parte del derecho no nace de la voluntad, sino lógicamente que producto de ese desarrollo de la nación como tal. Y también situamos a Ingerín como otro sociólogo en esa parte del estudio de la sociología general con la sociología jurídica, que hace uso de uno de los métodos sociológicos, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente, de 15 días que viene, que son los métodos de la sociología, entre ellos el método comparativo, y se caracterizó por su realismo sin ilusión, que fecundó sociológicamente, pues hizo tocar toda la parte jurídica y las vanidades incluso de los juristas a través de sus construcciones conceptuales. Y les habituó más a pensar en el derecho que en términos de sus intereses. Volvemos otra vez a la parte de la concepción del bienestar colectivo sobre el bienestar individual. Y bueno, es en el imperio inglés donde se identifican tres grandes propulsores, como Bentham, conocido como el filósofo del utilitarismo, quien aplicó su filosofía a la legislación civil y penal, se encontró con problemas claves de la sociología del derecho, en efecto, pues a identificar lo justo de lo útil, como lo postuló la doctrina utilitarista, es en el fondo establecer un punto de paso entre los hechos y el derecho, de la constatación a la norma, que es algo de la sociología legislativa, pues que se va tratando de alcanzar. O sea, qué es lo justo y qué es lo útil, qué es lo que sería justicia para la sociedad, pero qué es lo que a su vez la sociedad necesita o inclusive utiliza más. Y Sir Henry Maine, que es un evolucionista, también pues combinaba un poco de esa formación de historiador, inclusive de historiador de derecho inglés, con una experiencia, por eso se dice combinada, del derecho hindú, que fue adquirida pues en sus estudios de administrador colonial en un área que estuvo en la India. Esta dualidad de conocimiento, por esa combinación inclusive de conocimiento tanto del derecho inglés como del derecho hindú, pues puso en sus manos el método comparativo como método sociológico, lo que posicionó como unos fundadores del derecho comparado. Además, al moverse pues en tiempo y espacio, tratando de ver las causas de la parte de la sociología jurídica, tratando de pues escudriñar un poco ese origen y ese misticismo en cuanto a la disciplina de la sociología jurídica. Y Spencer como utilitarista, también como Bentham, que fue un evolucionista de la línea también pues de Maine como sociólogo en ambas corrientes, también pues
bajo la línea de la relación del derecho y sociedad y el hombre como integrador de esa sociedad. Y que lógicamente el derecho debe regular la conducta del ser humano en sociedad, pero bajo la premisa de un bienestar común y no un bienestar individual. Si vemos, es una todos los investigadores o la mayoría de las investigaciones que se hacen a nivel sociológico y como precursores que van emergiendo a través de esa evolución de la sociología general a llegar a la sociología jurídica, la línea general es el bienestar común, es la felicidad, es la relación del hombre-sociedad, es la incorporación del derecho como regulador de comportamiento del hombre en la sociedad, es conocer los factores que inciden en el desenvolvimiento del hombre en la sociedad, o sea, por qué existen diversos cambios o por qué existieron diversas revoluciones y cuál fue ese comportamiento del hombre en la sociedad, qué lo llevó a ese comportamiento. Y pues lógicamente pudiera existirse que es un antes, un durante y un después. La sociología va, y no solamente la sociología en general, sino la sociología jurídica en sintonía. O sea, nunca deja de estudiarse, nunca deja de moverse, siempre está interactiva y por eso siempre es relativa. También, pues bueno, lógicamente que Marx y los marxistas en su parte de sociología jurídica, ellos ven que el marxismo tiene una sociología del derecho que se opone irreductiblemente a las sociologías jurídicas burguesas. Los aportes de la sociología jurídica de Carlos Marx se dirigen pues a esa parte evolucionista, determinista y materialista. Su teoría pues comprende o parte de sus fundamentos en la teoría marxista en lo que respecta propiamente a la sociología jurídica, pues habla del materialismo histórico como también base de sus teorías generales o teoría marxista, que la historia está condicionada por el proceso material de producción netamente, que las fuerzas productivas, es decir, los datos económicos que forman la infraestructura social, determinan los estados de conciencia, las ideas, las ideologías, que a su vez forman la superestructura, la lucha de clases, que la infraestructura está dividida por conflictos de clase que se reflejan en el derecho. Esto no hace otra cosa que expresar pues los intereses y la voluntad de la clase dominante y que en modo alguno pues le da conjunto a ese cuerpo social. En las sociedades burguesas, pues la proyección es la dominación capitalista y el perecimiento del Estado. Dice que la sociedad perfectamente comunista del futuro podrá pasarse sin Estado. El logro final, pues, del comunismo debe ir a la par de la desaparición, como tal decía él, de la autoridad. O sea, a medida que la autoridad, pues, va desapareciendo, pues pudiera decirse que hay un logro final del comunismo, ¿no? Ello no implica anarquía, expresa Marx, sino que el orden se realizará por la sola fuerza de la razón. Para Marx, el derecho nace de las relaciones materiales entre los hombres y sus conflictos. No nace del conflicto del hombre con sus representaciones. Las relaciones de producción propiamente se exteriorizan en el ámbito de las relaciones políticas y jurídicas y plantea su crítica a que el derecho deviene del culto a los conceptos y que éste se presenta como voluntad general. Ahora viene lo que es Durkheim y el siglo XX en cuanto a la sociología jurídica, pues aún se discute si la sociología general es más de Comte que de Durkheim, pero en lo referente a lo que es la sociología jurídica propiamente, dice que pues tiene su pionero Durkheim y que su escuela va ceñida al estudio del derecho con el hombre y su relación con la sociedad. Su idea es de tratar el derecho como un hecho social, como una cosa, aunque se subleve a los juristas, los mismos que pues parten de la idea del derecho natural, que el derecho nace propio y que es innato del hombre. Y pues lógicamente allí quería acercarse un poco más al elemento constitutivo de la solidaridad social.
de que el derecho nace, si bien es cierto, para regular el comportamiento del hombre en la sociedad, este derecho tiene que estar basado en la solidaridad social, o sea, por y para el hombre y en provecho del hombre y para el hombre. Durkheim pues contribuyó también a la institución, lo que es el sistema o la institucionalidad de la sociología jurídica de su época, y pues hoy en día es parte de lo que se conoce como sociología jurídica. Sin embargo, pues también existen otros investigadores o otros como sí, autores que van dirigidos a estudiar la sociología, no como parte de la sociología general y no la sociología jurídica, sino la sociología ya en el área criminalística, o cómo inclusive ve los criminalísticas a la sociología jurídica. Y dentro de ese contexto, pues ahí se identifican lo que fue la escuela italiana de Lombroso, fue la escuela francesa de Gabriel de Tardet como representante, que fue criticada por Durkheim por haber reducido la sociología a los fenómenos mortales, sin dejar pues de lado lo que dijo Eugenie como jurista austriaco, que era considerado pues también como esas posturas. Dejamos claro con todo ese recorrido de la evolución de la sociología, que lógicamente la sociología jurídica nace como producto de la evolución y de la sociología general como disciplina jurídica, como disciplina científica destinada a regular el comportamiento del hombre, sociedad y derecho, que lógicamente existieron muchos postulados y aún existen muchos postulados que tratan pues de verificar y tratar de establecer un origen, pero como ya indiqué, no hay un origen único. De la historia se observa que hay multiplicidad de vertientes y que pues lo que sí sabemos es que el hombre desde que prácticamente está en la sociedad pues es un ser social. Por naturaleza, como han dicho diversos filósofos, que el hombre necesita regular su comportamiento, que al hombre necesita pues de otra manera que puedan comprender su forma de desenvolvimiento en la sociedad, y que lógicamente que la sociología, tanto la sociología general como la sociología jurídica, lo que busca es comprender la interacción del hombre en la sociedad, sea de manera general, ya en la sociología general como ciencia social, sea en la parte del derecho como interviniente el derecho en su forma de regulación del comportamiento, que lógicamente de allí van a emerger muchas ramas más de regulación del comportamiento del hombre, y que posteriormente, pues en subsiguientes clases, vamos a hablar de las distintas instituciones sociales y de los llamados, profundizaremos más pues en los llamados controles sociales, tanto formales e informales, los cambios sociales, los movimientos sociales y los hechos sociales que dan vida o forman parte de las instituciones de la sociología, tanto de la sociología general como de la sociología jurídica, como forma de comprender al ser humano, su sociedad y su desenvolvimiento en la misma. ¿Alguna pregunta, doctor? ¿Qué le pareció? ¿Cómo estamos? No lo escucho. Sí, ya. No, está claro, sí, sí, sí. Tema interesante, sí, siempre la sociología fue interesante. Sí, le veo la sociología como la descripción del comportamiento y la conducta del hombre, está bien, sí, sí, porque en definitiva es eso, ¿no es cierto? Es la descripción de una conducta y un comportamiento del hombre en sociedad. Así es, que lógicamente que tenemos que saber un poquito de historia porque lógicamente también existen estudiosos que se dedicaron pues a ese plano, ¿no? Netamente de estudiarla a través de sus métodos sociológicos, incluyendo el método científico, para verificar ese comportamiento del ser humano y la sociedad, cuál fue su interacción, porque lo que buscas es estudiar, comprender, analizar los factores de desenvolvimiento, los factores endógenos, los factores exógenos, y bueno, tratar de comprender el ser humano y su propio desarrollo y evolución en la sociedad, que lógicamente influyen diferentes ciencias y diferentes disciplinas, sí,
porque en este ámbito hemos hablado de la parte general de la sociología, el comportamiento del ser humano en sociedad, pero también debemos verificar que el ser humano pues tiene como una dualidad, y no es que como tiene una dualidad. Puede ser un humano correcto, cumplidor de normas, pero puede ser un humano transgresor de normas. Entonces, cuando transgrede las normas, pues lógicamente entra el ámbito de la criminalística y la criminología. La criminología como ciencia también, que estudia el comportamiento del hombre desviado, de la conducta desviada. Entonces, son muchas aristas o muchas ramas que emergen de la sociología y que todo va concatenado. No podemos estudiar al hombre solamente desde el área social, sino también, como lo decía estos filósofos, sino también desde el área mental, de la parte del hombroso, del área criminal, porque el hombre puede delinquir o puede tener una conducta desviada, que es una conducta antijurídica, y que esa conducta antijurídica se puede convertir en delito. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué ocurre? ¿Será que las leyes que fueron implementadas no son las suficientes para regular el comportamiento, ese control social formal y no es ejercido acorde? ¿O será que el hombre como tal de manera innata es transgresor por sus genes o por los factores religiosos o por los factores económicos? La sociología pues lógicamente hace uso de todos esos conocimientos de otras disciplinas, de otras ciencias, para poder entender en realidad el comportamiento del ser humano en sociedad. Sí. Así es. El próximo encuentro tenemos cuándo, doctora. El 29 de agosto, ya le digo, doctor. El 29, no, el 5 de agosto. 5 de agosto. El próximo encuentro virtual, el 29, que es la próxima semana, es asíncrono. O sea, ustedes se pueden comunicar conmigo si tienen alguna duda, pero no solamente el sábado, sino durante la semana. Yo lo dejo abierto. Ya. Se pueden comunicar conmigo en cualquier momento de la Ya. semana, Y en no la solamente plataforma el dice que sábado. está su número, no, doctora Adriana. El En número el plan de telefónico. evaluación, sí, en el plan de evaluación, en la parte superior derecha, ahí dice número telefónico, está mi número telefónico. Allá. No lo doy por aquí porque como esto queda por el canal YouTube es muy abierto. Sí, sí, Pero, claro. ajá, entonces, pero en el plan de evaluación, doctor, usted lo va a poder reflejar. Ahí aparece mi número en el mismo plan de evaluación. Allá. Está. Listo. Ajá. Y si Ya. supongamos no lo logra ver, pero ahí está, se comunica por el aula virtual y yo se lo puedo dar por el aula virtual. Allá. Correcto. Ajá. Ya, Bueno, correcto. doctor, un placer Igual haber también para mí estado un con placer usted. conocernos por este medio electrónico que sea. Ojalá alguna vez haya la oportunidad de conocernos Sí, bueno, personalmente. cuando venga a recibir el título, ojalá, Sí, cuando sí, sí, vaya a correcto. recibir el título y que yo esté allá en Venezuela Ya, ojalá también. Y coincidamos. si no, pues, exacto. Y si no estoy a la orden, doctor, quiero hacerle saber que no solamente pues soy su docente, o sea, soy un ser humano también imperfecta y que puedo socializar con usted no solo como docente, sino como persona. Si usted quiere socializar conmigo de otro tema o quiere compartir algo o quiere que le orienten otras tareas si necesita o algo de la universidad, con gusto estoy a la orden, Gracias, doctor. doctora, gracias su gentileza. Igual, como le dije, igual cualquier inquietud, cualquier favor, yo también estoy para servirle. Como le digo, trabajo en la Fiscalía ya 22 años. De rato estoy de director de recursos provincial y también en la docencia, también la academia. Igual, Qué estoy en bueno, la lo Escuela de felicito, Posgrados aquí de doctor. la Universidad Estatal de Bolívar, se llama. Ah, qué bueno, qué Y la bueno. de mi ciudad Lo- es Guaranda, la provincia de ah, Bolívar, de mi qué país. bueno, Sí, qué cualquier bueno, cosa, doctor. Bueno, lo felicito igual me y lo pongo a la orden. admiro. Ya. Gracias, doctor. Bueno, feliz fin de semana Igual, y doctora, para como usted. decía Immanuel Kant, atrévete a pensar. Sí, Hasta igual luego. disfrute de Que los Estados esté muy Unidos. bien.